Volvemos con una nueva píldora de la historia de Logroño. Hoy vamos a hablar de la tumba de don Fernando Gallego Herrera, conocido por nuestra ciudad como el Ruso. ¿Por qué vamos a hablar de su tumba hoy? Porque coincide también con el 120 aniversario de su nacimiento. Día 14 de febrero de 1901 nació don Fernando Gallego Herrera. Como él decía, ingeniero de caminos, inventor, aviador y otras muchas facetas que tiene este personaje que iremos contando en otras píldoras y en otros medios, porque es muy polifacético. Aquí vemos la casa donde nació, la casa natal de él, en Villoria, Salamanca, donde el pueblo de Villoria le reconocía uno de sus inventos, como fue el aerogéneo en el 85 aniversario, en el 2018. Llama también la atención, como nos contaba Terry Sáenz en uno de sus comentarios, que la tumba ya ha pasado las fronteras a Estados Unidos y que una profesora de la universidad, además que es experta en arte Bruck, ha considerado que la tumba o el mausoleo, como ella dice, de Fernando es de los más singulares, pues eso, de casi del mundo. Y así lo cuenta en los libros de Singulares Paz. Vamos a contar un poco cómo se fue, de alguna forma, creando esta tumba. Primero vemos el proyecto. En 1959, Fernando Gallego va a pedir permiso para cambiar lo que era un panteón de los normales que tenía, donde estaba enterrado su cuñado, su suegro y demás. Quiere hacer esta imagen. Ya vemos el plano que presenta el ayuntamiento para pedir permiso, que se lo conceden. Por contar un poquito los antecedentes, vemos que la misma idea la tuvo con su padre en Villoria. Esta de mano derecha es la tumba de su padre, que murió en 1937. No digo que la realización fuera enfrente en ese mismo momento, pero sí que vemos que casi es el mismo tipo de panteón. Lo curioso de este monumento también es que con sus propias manos, aquí lo tenemos a don Fernando Gallego, hizo pues toda la estructura, y así la vemos aquí cargando con una de sus cruces por Logroño desde Villahumildad, que era donde hacía la fabricación de todos los materiales, y los bajaba hasta el cementerio. Ahí en los años 60 es cuando más trabajó en ello. Sería interesante aquí en Logroño si llegaríamos a conocer a estas personas, si están vivas y demás, nos podrían contar cómo trabajaba allí don Fernando y demás, que son personas de aquí de Logroño que le ayudaban a bajar los materiales. Para el que no lo conozca, hay mucha gente que sí que ya la ha visitado, siempre llamaba la atención, ya digo que en esos años 60 era poquito a poco cómo fue creciendo este monumento. De la primera imagen que pidió permiso, donde estaba alojado, lo que fue creciendo, y fue creciendo en altura. La anchura la tenía que respetar porque era la que tenía. Lo que sí sabemos después de mucho tiempo es que mucha de la estructura de aquí tiene elementos traídos de todo el mundo, y elementos que son pues partes de teselas, incluso arena y otros elementos que iba recopilando en sus viajes por todo el mundo y que los aportaba a su tumba. Ya vemos que era muy animado al estilo egipcio, y ya sabemos lo que hacían en las pirámides, que era tener todos los recuerdos de vida, los metían en su tumba. O sea que yo creo que era un poco lo que pensaba don Fernando. Aquí vemos cómo el deterioro, al no tener familia cercana que cuidaría la tumba, pues el deterioro que fue sufriendo este monumento, que ya digo que llamaba la atención, y fue quedándose pues sin parte de los escritos. Aquí vemos cantidad
de teselas ya rotas, incluso con este deterioro lo que se llegó, había gente que se iban cogiendo los trocitos y amontonándolos para que no se perdieran, incluso un profesor de aquí, del ESDIR, recogió bastante trozos, los intentó entregar a los monjes de allí del cementerio, ellos dijeron que no, acabó en manos de la Asociación Amigos de La Rioja y de Amigos de La Rioja en el ayuntamiento, y a través del archivo lo que se procedió es a pensar en la rehabilitación de la tumba. Esto tuvo consecuencias en el 2013, vemos aquí los que realizaron la rehabilitación, pues cambiando esos elementos perdidos, algunos se pudieron encontrar casi la misma cerámica que él utilizó y otros pues que no se han podido retomar y realizar del todo. Pero sí que hay que verla a conciencia y ver que hay elementos muy llamativos que ahora, a base de la historia que vamos conociendo de él, pueden haber llegado de ciertas partes del mundo muy interesante. Uno de los que están perdidos es lo que quiere contar él en esta tumba al pueblo de Logroño. Yo creo que el contenido, que igual puede haber fotos de personas que la hayan hecho en su momento cuando estaría completo, porque sería bonito recuperar todo el texto, pero si no, tendríamos que buscarlo en los años 60. Él quiere contar a Logroño lo que va a hacer y lo va a hacer después en azulejo para ponerlo allí. Entonces hay que buscar un poquito entre sacar de aquí el texto que nos faltaría. Esto es cosa que estaría bien el completar lo que es el monumento y la tumba en todo su contenido. Como digo, esto es muy largo. Aquí tenemos la tumba de don Fernando Gallego, murió en el año 73, y lo que tenemos que saber los de Logroño, que tenemos un elemento singular, un monumento a visitar, y que lo encontramos en la calle San Juan número 49, para los que no tengan, no conozcan mucho el cementerio, por la carretera Mendavia se entra enseguida. Pero esto y la historia de los señores que aquí están enterrados habrá que contarlo poco a poco.